Ahora que tenemos claro de qué son los indicadores y dónde surgen, pasemos a hablar de la calidad. Pero antes, aclaremos cuál es la diferencia entre dato e información. Para entender la idea de la importancia de la calidad del dato, debemos primero diferenciar las nociones de dato e información. El dato es una representación simbólica, es un atributo, es una característica. El dato no tiene por sí solo un valor semántico, requiere entonces ser traducido, ser depurado, ser analizado para producir información. La información es entonces un conjunto de datos organizados y contextualizados que producen conocimiento. Consiste y termina en un mensaje sobre un determinado ente o fundamento. Para que los datos se conviertan en información deben ser agrupados, categorizados, procesados estadísticamente y deben ser comparados. Entonces el conocimiento que se produce a partir de los datos, cuando la información se pone en contexto general, es muy importante para la toma de decisiones. Por esto es que afirmamos que la toma de decisiones lleva del dato a la información. Sin embargo, hay varios procedimientos para la generación de la información que permiten focalizar los aspectos que requieren ser abordados para garantizar la calidad, y estos son la recolección, la verificación, la digitalización, la validación y la clasificación. Además, para la generación de información debemos ordenar, resumir y calcular, almacenar, recuperar, copiar y distribuir estos datos a los funcionarios que deben tener el conocimiento por la función que cumplen dentro de la organización. Ahora pasemos a la definición de calidad del dato. Si recordamos los esquemas que vimos en las diapositivas anteriores, podemos decir que la calidad del dato en las operaciones estadísticas de convivencia y seguridad ciudadana es la cualidad que se obtiene a partir de la interrelación de procesos y procedimientos documentados, estandarizados y controlados que garantizan la obtención de datos confiables, verificables y comparables. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, la calidad se refiere al grado en que los datos corresponden a la realidad basándose en su exactitud, consistencia, completitud, oportunidad, puntualidad e integridad. En el sector de la convivencia y la seguridad ciudadana, esta garantía está sujeta a la gestión de entidades como la policía, la fiscalía o ministerio público, institutos forenses, el sistema de salud y todas aquellas instancias que tengan responsabilidades relacionadas con la prevención, control, regulación y atención de hechos violentos. Esto quiere decir que para estos temas la calidad del dato se mejora continuamente gracias a la acción interinstitucional. Como ya sabemos, los indicadores deben cumplir con ciertas características que le imprimen un sello de calidad. En términos generales, estos criterios corresponden a la función del dato en el sistema de información. Así, el criterio de calidad indica qué se persigue o cuál es el objetivo a alcanzar según la misión de una organización. Entonces, los indicadores de calidad deben ser explícitos, expresados con claridad y objetividad, deben ser aceptados por los diferentes interesados, deben ser fácilmente cuantificables, deben elaborarse en forma participativa, deben ser flexibles, es decir, capaces de adaptarse a cambios, y deben ser comprensibles. A partir de estos criterios surgen unos indicadores que nos permiten indicar qué tanto se está cumpliendo el criterio o la característica de la calidad. Los indicadores pueden clasificarse según lo que miden o según la etapa de proceso productivo. Cuando los clasificamos según lo que se desea medir, es decir, la dimensión de su desempeño, tenemos indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia, indicadores de economía, indicadores de calidad. Y cuando los clasificamos según la etapa del proceso productivo, tenemos indicadores de insumos, indicadores de procesos, indicadores de productos, indicadores de resultados. Veamos entonces los indicadores según lo que miden. Para empezar, tenemos los indicadores de eficacia. Estos miden el grado de cumplimiento de un objetivo sin considerar los recursos asignados para ello. Por ejemplo, el número de motocicletas entregadas a la policía con relación al número de policías. Por su parte, los indicadores de eficiencia miden la relación entre los productos o servicios generados y los insumos o recursos utilizados. Por ejemplo, el número de solicitudes de denuncias tramitadas por funcionario público.
El indicador de economía mide la capacidad para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. En cierta forma, la economía es una dimensión de la eficiencia. Por ejemplo, presupuesto gastado frente al presupuesto programado. Finalmente, el indicador de calidad mide atributos, capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos de la institución. La calidad es una dimensión de la eficacia, pero por su importancia se la distingue con nombre propio. Por ejemplo, el tiempo de respuesta a requerimientos. La calidad de los datos o de la información abarca entonces los procesos que se siguen para su producción, que según la propuesta de Statistics Canadá está determinada por su pertinencia, refleja el grado en que se satisfacen las necesidades reales de los clientes, su exactitud, indica qué tanto se acerca la medición del fenómeno a la realidad, su oportunidad, hace referencia al hecho de que la información esté disponible cuando efectivamente se necesita, su accesibilidad hace referencia a la facilidad con la que se pueden obtener los datos. Esto incluye la facilidad para comprobar la existencia de la información, así como el medio por el cual se puede acceder a la información. Su interpretabilidad refleja la disponibilidad de la información complementaria y los datos necesarios para interpretarla y utilizarla de manera adecuada. Su coherencia indica el grado en el que la información coincide con otra información estadística dentro de un marco analítico amplio. La coherencia no implica necesariamente la consistencia numérica entre los datos. Las instituciones responsables de mantener la convivencia y la seguridad ciudadana deben cumplir con su objetivo de controlar y prevenir la violencia, la criminalidad y la delincuencia, y también administrar la justicia de manera correcta. Para ello se requiere calidad a nivel organizacional y por lo tanto se requiere la implementación de un sistema que asegure la calidad de los datos y del sistema de información. Esto quiere decir que la calidad debe empezar por la misma organización. Pero solo podemos hablar de calidad en los sistemas de información en la medida en que adoptemos procedimientos que garanticen que no haya error en la recolección, la captura, el procesamiento y el análisis de los datos. Además, se deben diseñar indicadores que controlen todo este proceso intermedio. Como sabemos, los indicadores nos permiten medir un fenómeno, ver su evolución y definir planes de intervención en función de unos resultados. Para lograr esto se necesitan fichas, protocolos, instructivos y manuales que buscan homogeneizar y estandarizar cada uno de estos procesos para asegurar la calidad del dato en el sistema de información desde el momento de la entrada inicial de los datos. Todos los operativos que realizan los organismos de administración de justicia como la policía, la fiscalía y otros se hacen gracias a los sistemas de información que les ayudan a gestionar sus recursos. En la fase de planificación se diseñan los planes de intervención y estrategias que implementarán las instituciones. Estos planes se materializan en la fase de ejecución. En esta fase es donde, por ejemplo, se realiza el despliegue de los operativos. Dichos operativos son supervisados y gracias a este control se pueden elaborar informes que permitirán evaluar los resultados de las operaciones ejecutadas. Dependiendo de esos resultados se definen nuevos planes y el ciclo vuelve a empezar. Es muy importante entender que la planificación se da con base en los resultados de control. Esto quiere decir que gracias a esos sistemas de información y al control que se hace de su gestión, se puede mejorar la eficiencia y la eficacia de los operativos. Este debe ser un proceso intersectorial e interinstitucional, dado que las fuentes de información de violencia y criminalidad son diversas y sus procesos de sistematización también son distintos. Por esta razón es esencial que las instituciones trabajen de la mano. Los indicadores de los sistemas de información deben tener la capacidad de expresar lo que se pretende medir para que la toma de decisiones sea la más exacta y lo más confiable posible. Para evaluar esta relevancia debemos definir primero cuál es el problema, es decir, hacer la medición del problema. Por ejemplo, tenemos el problema de que las estadísticas se están remitiendo fuera de los tiempos establecidos, entonces debemos hacer un análisis de las causas. Por ejemplo, esto podría ser un problema desde el punto de vista del recurso humano y habría que evaluar qué situaciones son las que están llevando al retraso en la remisión de las estadísticas consolidadas.
Con base en esto se definen las estrategias para mejorar los tiempos de respuesta. En nuestro ejemplo se podría mejorar la instrucción del recurso humano, controlar que las vacaciones no se crucen o prever reemplazos ante los ausentismos del personal. Las estrategias que se definan deben implementarse. Lo más importante es hacer un seguimiento para ver si las estrategias que implementamos están sirviendo para disminuir el problema que tenemos en el sistema o no.